Capítulo 56. Cuando Raikage gritó la audaz declaración de Kumogakure, toda la sala quedó en silencio. A Raikage le pareció extraño. ¿Acaso no había acordado ya con Tsuchikage apoyarse mutuamente? Incluso había ayudado a Tsuchikage a reprimir a Tsunagakure antes. Entonces, ¿por qué Ishikawa no lo apoyaba ahora? Tsuchikage Ishikawa bajó la cabeza, su rostro reflejaba una incomodidad sin precedentes. ¿Quieres el 8 colas y el 9 colas? ¿Estás loco? Ishikawa sintió que había elegido al aliado equivocado. Pedir al 8 colas ya era indignante, pero también al 9 colas. El Raikage era claramente un idiota que no había evaluado la situación adecuadamente. Y había otro asunto crucial. Si Kumogakure realmente conseguía al 9 colas, su poder aumentaría drásticamente, rompiendo el delicado equilibrio entre las aldeas. Ishikawa no podía permitirse eso. Raikage no escuchó ninguna respuesta del Tsuchikage. Pero sí escuchó otra voz. ¿Qué acabas de decir? Raikage giró la cabeza, preparándose para responderle a Tobirama Senju. Sin embargo, para su asombro, Tobirama ni siquiera había dicho una palabra. En cambio, lo observaba con una expresión extraña. La voz provenía de Hashirama Senju, sentado junto a Tobirama. Los dedos de Hashirama golpeaban rítmicamente la mesa. Tap, 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 el sonido resonó por la habitación, como un toque de difuntos que reverberaba en el pecho del Raikage. El párpado del Raikage tembló. Una repentina oleada de inquietud lo invadió. Pero en ese momento de vacilación, demostró la sabiduría de un Raikage. Afirmó que las fronteras de Kumogakure, que colindaban con Konohagakure en varias zonas, eran frecuentemente hostigadas por las fuerzas de Konoha. Si no podían entregar al 9 colas, tal vez el 7 u 8 colas bastarían, había que decirlo. Hacerse la víctima y acusar a los demás encajaba perfectamente con el estilo musculoso pero astuto de los shinobi de Kumogakure. Kakuzu observaba al Raikage con interés. Este hombre tenía una ambición que superaba con creces sus capacidades. Kakuzu apostaba a que esa clase de persona tendría un final desastroso algún día. Un día después la primera cumbre de los 5 Kage finalmente concluyó. Los 5 Kage firmaron el tratado de paz, prometiendo no iniciar guerras contra otras aldeas a menos que la suya estuviera bajo amenaza directa. En el salón de la Torre Hokage, Kakuzu bebía té con calma. Pero el brillo en sus ojos delataba su agitación interior. Sus pensamientos se centraban en la asignación de las bestias con cola durante la cumbre. A diferencia de otros, las preocupaciones de Kakuzu provenían de sus circunstancias particulares. Cada aldea planeaba sellar a las bestias con cola en Jinchuriki, convirtiéndolas en superarmas. Si tan solo mi miedo al rencor terrestre pudiera integrar la fuerza vital, Kakuzu reflexionó. Si pudiera transformar los 4 corazones de mi cuerpo en entidades independientes y sin mente, ¿podrían también convertirse en Jinchuriki? Imagina invocar bestias de 5 colas en batalla, el mero pensamiento le provocó un escalofrío que hizo que su mano temblara ligeramente mientras dejaba la taza de té. Sin embargo, enseguida se puso serio. El requisito básico para su idea era un suministro de células vivas, un obstáculo monumental en su camino. En resumen, necesitaba las células de Hashirama. Durante años, Kakuzu se había estrujado el cerebro intentando averiguar cómo pedirle a Hashirama sus células sin que lo golpearan hasta el olvido. El desafío era inmenso. Desde un punto de vista lógico, Kakuzu y Hashirama tenían poca conexión. Tal vez Tobirama. Kakuzu se estremeció cuando su imaginación imaginó a Tobirama atándolo a una mesa de laboratorio y diseccionándolo con precisión quirúrgica. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Kakuzu salió de sus pensamientos al instante. Levantó la vista y vio a Tobirama y Senju Momoka entrando en la habitación. Tobirama se sentó sin decir palabra, bebiendo una taza de té de un trago. Momoka colocó su espada a su lado con un fuerte ruido metálico y dio un pisotón con expresión fría. No lo entiendo. Exclamó furiosa. ¿Por qué el líder del clan tolera tanto a esos bárbaros? Momoka estaba visiblemente furiosa. Aunque Kumogakure solo recibió al 2 colas y al 8 colas al final, su arrogancia la hacía desear desenvainar su espada. Inusualmente, Tobirama no ofreció ninguna explicación. Simplemente siguió sorbiendo su té, con pensamientos propios. Al ver esto, Kakuzu rió levemente. Sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo. ¿Quieres uno? Ofreció. La mirada penetrante de Tobirama lo miró con un destello de desdén. Su actitud distante solo avivó las ganas de reír de Kakuzu. Sin esperar una respuesta, Kakuzu metió un cigarrillo en la boca de Tobirama y se lo encendió.
Tobirama era un ninja calculador y sereno, pero incluso la persona más reservada tenía límites. Y a juzgar por su estado de ánimo, Kakuzu pensó que un cigarrillo podría calmarle los nervios. Luego dirigió su atención a Momoka, que todavía estaba furiosa. No es que el Hokage los tolere, dijo Kakuzu con tono despreocupado. Es que está considerando el panorama general. ¿Qué quieres decir? Momoka frunció el ceño, visiblemente desconcertada. Kakuzu encendió un cigarrillo y exhaló una leve columna de humo mientras hablaba de nuevo. Kumogakure suele tener escaramuzas fronterizas con Konohagakure. Sin embargo, esta vez, entregaron una bestia con cola. Seguro que eso te irrita. Así es, admitió abiertamente Senju Momoka asintiendo. Entonces, déjame preguntarte esto. ¿El clan Senju todavía tiene viejos enemigos del período de los reinos combatientes? Bueno, Momoka dudó, pensándolo bien antes de asentir de nuevo. En aquel entonces, las cosas eran complicadas. Durante el período de los reinos combatientes, los principales rivales del clan Senju fueron los Uchiha. Pero no fueron los únicos. Los Senju derrotaron a muchos otros clanes, obligándolos a retirarse. La fundación de la aldea marcó una nueva era. Todos los clanes se apresuraban a unirse, continuó. ¿Pero crees que los clanes que guardan rencor contra los Senju se unirían voluntariamente a Konoha? Las palabras de Kakuzu hicieron que Momoka se callara, con la mirada pensativa. Era innegable. Los clanes derrotados por los Senju no abandonarían su odio. No se unirían a Konoha. Si lo hicieran, sería un gran riesgo. ¿Quién dice que no estaban esperando el momento oportuno, esperando el momento en que Konoha bajara la guardia para atacar? Ese sería el desenlace más aterrador. La misma lógica se aplicaba a los clanes que guardaban rencor contra otras familias prominentes como los Sarutobi, Nara, Iga o Uchiha. Estos clanes tampoco se aliarían con Konoha. En cambio, buscarían aliados en naciones con relaciones tensas con Konoha, como Kumogakure. El flequillo de Senju Momoka se movió ligeramente al inclinar la cabeza. No era torpe. Lo entendió enseguida. Estaba demasiado impaciente, admitió. El odio solo engendra más derramamiento de sangre y muerte. Kumogakure y Konoha podrían estar enfrentados, pero desde otra perspectiva, las cosas podrían ser diferentes. Alguien como Senju Hashirama, con su compasión inagotable, estaba dispuesto a sacrificarse si eso significaba que los bandos en conflicto pudieran dejar de lado su enemistad. Pero que un solo hombre, incluso alguien como Hashirama, intentara resolver todo el odio en el mundo shinobi, era demasiado ambicioso, casi insignificante en el panorama general. Su visión del amor universal era demasiado idealista, demasiado distante. Aún así, siguió intentándolo, paso a paso. Los shinobi y aldeanos de Kumogakure también vivían en este continente. Si Kumogakure fuera destruido, sus habitantes quedarían sin hogar, obligados a unirse en clanes para sobrevivir, hundiendo al mundo de nuevo en la interminable masacre del período de los reinos combatientes. Por eso no existía un Buda con armadura Susanoo que aniquilara 4 naciones de un plumazo. Porque Hashirama no lo permitiría. Matar solo genera más matanzas. 2. ¿No hay forma de terminar este ciclo? Momoka hizo una nueva pregunta. Sí, respondió Tobirama. Sosteniendo un cigarrillo entre el pulgar y el corazón, quitó la ceniza con el índice. La facilidad de sus movimientos delataba su larga experiencia fumando. Pero tomará tiempo erosionar el odio. A diferencia de Hashirama, Tobirama no sentía una compasión ni un amor inmensos por todos. Pero su visión era aguda y se extendía hacia el futuro. Comprendía que era improbable que la verdadera paz se alcanzara en su generación. ¿Y qué pasa con los llamados tratados de paz? Se rió suavemente. No son más que trozos de papel. Kakuzu también rió entre dientes. Cierto. Además de tiempo, lo que se necesita es una oportunidad. ¿Qué clase de oportunidad? Tobirama hizo una pausa, con el cigarrillo inmóvil mientras se giraba para mirar a Kakuzu. Un evento que obliga al mundo a unirse, respondió Kakuzu simplemente. Capítulo 57. En el elegante e impecable laboratorio de bioinvestigación N2, reinaba la tranquilidad. Una taza de té fuerte, un paquete de cigarrillos y un libro sobre el escritorio creaban el ambiente perfecto para un día de relax. Para Kakuzu, ganar un salario diario de 20,000 rios en un puesto estable dentro del sistema de Konoha era prácticamente el trabajo de sus sueños. Pero tal serenidad rara vez duraba en el mundo de un shinobi. Silbido. Kakuzu frunció el ceño levemente, consciente al instante de la perturbación. Sin darse la vuelta, lo supo. Tobirama Senju había vuelto.
El segundo Hokage, tras concluir sus tareas anteriores, regresó a su incansable búsqueda de jutsus prohibidos. Por cada nuevo jutsu prohibido que creaba, otro era inevitablemente prohibido. A pesar de las numerosas advertencias de Hashirama y de que la mayor parte de la investigación de Tobirama había sido sepultada o prohibida, su determinación era inquebrantable. Después de todo, la ciencia no esperaba la aprobación de nadie. Esta vez, sin embargo, Tobirama había traído algo diferente. Kakuzu miró por encima del hombro y vio a dos individuos tendidos en el suelo, respirando con dificultad. Los habían traído con la técnica del dios del trueno volador, característica de Tobirama. «Te estás volviendo atrevido», comentó Kakuzu. La presencia de sujetos vivos marcó el inicio de la experimentación humana. Aunque Kakuzu no se sorprendió, recordó que Hashirama había prohibido explícitamente esos estudios tan poco éticos. «Tranquilos. Son condenados a muerte de la prisión de Konoha», respondió Tobirama con la mirada fría. «Contribuirán a la aldea una última vez, con sus vidas». Bueno, si alguien puede justificar con tanta elocuencia el elogio de las reglas, ese es el campeón de la voluntad del fuego, murmuró Kakuzu mientras se levantaba, se ponía guantes blancos y se preparaba para trabajar. Tobirama ignoró el golpe y se acarició pensativamente la barba incipiente de su barbilla. «Ah, por cierto, hay algo en lo que necesito tu ayuda». «¿Qué es?» «La financiación de la aldea para la investigación es limitada, y no puedo destinar demasiado a este proyecto sin levantar sospechas. Mis recursos se están agotando. Necesito que contribuyas con fondos, o este experimento no avanzará». La habitación quedó en silencio. Sonido metálico. Las pinzas que Kakuzu acababa de recoger cayeron sobre la mesa. Miró a Tobirama con expresión indescifrable. «Si es tan difícil, quizás sea señal de que deberías abandonar el proyecto. No esperes que te cubra. Quiero que me paguen el sueldo a tiempo». Tobirama se cruzó de brazos. Su expresión altiva era una mezcla de irritación y terquedad. 3 meses después nacieron 2 nuevos jutsu prohibidos. El primero fue obra exclusiva de Tobirama, inspirado en una técnica de genjutsu transmitida de generación en generación dentro del clan Senju. La refinó y desarrolló hasta convertirla en lo que llamó la técnica de caminar por la noche oscura. Este genjutsu creaba una oscuridad que lo envolvía todo y privaba de la vista al objetivo. Solo el mago y sus aliados podían navegar por el entorno ennegrecido, lo que les otorgaba una ventaja decisiva. En resumen, despojó temporalmente al enemigo de su propia luz. El segundo jutsu fue una colaboración entre Tobirama y Kakuzu. Las etiquetas explosivas multiplicadoras mutuas. Esta técnica concentraba el poder explosivo en un objetivo, creando una cascada de detonaciones tan devastadora que no dejaba rastro, ni siquiera cenizas. Era particularmente efectiva contra oponentes con habilidades de teletransportación, evasión o resurrección. El éxito de estos jutsus dejó a Tobirama completamente satisfecho. Una noche, después de meses de agotador trabajo, los dos finalmente se sentaron a disfrutar de una bebida bien merecida. «Tobirama-sensei, Kakuzu-sama, por favor prueben esto. Es la receta secreta de sake de mi familia», dijo Sarutobi Hiruzen mientras presentaba la botella con orgullo. Buen chico», dijo Kakuzu, dándole una palmadita a Hiruzen en la cabeza. Curiosamente, Danzo no estaba, algo inusual en alguien tan ansioso por ganarse el favor de los demás. Quizás Tobirama lo había excluido deliberadamente. A Kakuzu no le importó demasiado. Tomando un sorbo, Kakuzu dejó escapar un zumbido de satisfacción. «No está mal, Sarutobi. Traer este sake para honrar a tus maestros demuestra que tienes la cabeza bien puesta». «Gracias, Kakuzu-sama. Seguiré trabajando duro», respondió Hiruzen radiante. Tobirama le indicó a Hiruzen que dejara la botella y limpiara el laboratorio interior. Una vez que Hiruzen se fue, Kakuzu dio un sorbo a su sake y comentó con indiferencia. «Tobirama, ¿planeas iniciar una guerra civil?» Tobirama se congeló a mitad de la bebida. «¿De qué estás hablando? No me digas que no te has dado cuenta de que ambos jutsus parecen diseñados para contrarrestar a los Uchiha». El tono de Kakuzu era neutral, pero su argumento era muy agudo. La técnica de caminata nocturna oscura anulaba la visión del Sharingan, mientras que las etiquetas explosivas multiplicadoras mutuas eran tan devastadoras que incluso podían contrarrestar técnicas como el Izanagi. Por un momento, Tobirama cerró los ojos, considerando su respuesta. Tenía varias maneras de desviar la acusación. Podía negarla rotundamente o atribuirla a su experiencia en innumerables batallas contra los Uchiha. Pero en el fondo, Tobirama sabía la verdad. Decir algo así delante de Kakuzu era como provocar el ridículo.
Tras un largo silencio, Tobirama Senju dejó su copa de sake y finalmente habló. Primero, nunca subestimo a nadie que amenace a la aldea. Eso incluye a gente como tú en el pasado. Kakuzu no lo refutó. Aunque ambos trabajaban juntos, sabía muy bien que un político astuto como Tobirama siempre mantendría la guardia alta. Segundo, continuó Tobirama, ¿no sabes que hay un niño en mi equipo Ambu llamado Uchiha Kagami? ¿Ah? ¿Qué insinúas exactamente? La voz de Kakuzu tenía un dejo de curiosidad, aunque su mirada seguía siendo aguda y calculadora. Tobirama volvió a guardar silencio, con la mirada fija en la ventana del laboratorio. Kakuzu percibió un leve rastro de nostalgia en su expresión. Después de medio minuto, Tobirama volvió a hablar, con un tono más reflexivo. El clan Uchiha ama profundamente, tan profundamente que su amor puede volverse insoportable. Pero esa profundidad de emoción es algo que la mayoría de la gente no puede soportar. Hizo una pausa y luego continuó. Un paso en falso, y ese amor se descontrola. Siempre he intentado guiar ese poder por el buen camino, en lugar de rechazarlo por completo. Por eso, al tratar con los Uchiha, me he esforzado por abrir sus corazones e integrarlos plenamente en Konohagakure. Kagami es la persona que he elegido para liderar ese esfuerzo. ¿Lo entiendes ahora? Kakuzu asintió levemente, comprendiendo las intenciones de Tobirama. De ser posible, Tobirama esperaba ver a los Uchiha completamente integrados en la aldea. Sin embargo, dado el orgullo del clan Uchiha y su aparente falta de consideración hacia los demás en Konoha como verdaderos camaradas, tal objetivo parecía lejano. Ese orgullo a menudo generaba resentimiento y aumentaba la desconfianza, lo cual, Kakuzu supuso, era probablemente una de las razones por las que Tobirama desarrolló ciertos jutsus prohibidos. Tobirama no consideraba a los Uchiha enemigos, pero tampoco confiaba plenamente en ellos. Al menos por ahora, no había llegado al punto de etiquetarlos como un clan inherentemente malvado. Justo cuando Tobirama y Kakuzu estaban a punto de cambiar la conversación, el sonido de pasos rápidos los interrumpió. Zumbido. Un Chunin irrumpió en el laboratorio con urgencia. Además de Tobirama y Kakuzu, solo los discípulos de confianza de Tobirama podían entrar en ese espacio con tanta libertad. El recién llegado era Danzo, con expresión tensa y llena de inquietud. Tobirama-sensei. Hay un problema. Son los Uchiha. Capítulo 58. Al escuchar el informe de Shimura Danzo, el cigarrillo en la mano de Tobirama ardió en el olvido. Incluso el sake de la mesa permaneció intacto. Auge. Tobirama se levantó bruscamente, con expresión seria. La situación era urgente, pero como líder del clan Senju, recuperó rápidamente la compostura. Kakuzu. ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda. Antes de que Kakuzu pudiera responder, la mano de Tobirama ya estaba sobre su hombro. Espera, no hay tiempo para explicaciones. El sello de mano de Tobirama ya estaba completo. Zumbido. Al momento siguiente, sus figuras se volvieron borrosas y desaparecieron, dejando atrás a un desconcertado Hiruzen Sarutobi y al frenético Danzo. Hiruzen, deja lo que estás haciendo. Es nuestra oportunidad de brillar. Danzo apretó los puños, con los ojos llenos de determinación. Para él, hoy era el día de grabar su nombre en la historia, el día en que se decidiría quién sería el próximo Hokage. Sin esperar respuesta, Danzo sacó a Hiruzen del laboratorio. Hoy, demostraría su valía en el campo de batalla. Al instante siguiente, Kakuzu se encontró afuera. Un vistazo rápido a las imponentes puertas confirmó su ubicación. La entrada a Konohagakure. Más adelante, un hombre solitario se acercaba a las puertas del pueblo, con un pergamino atado a su espalda. Madara. No puedes irte. La voz de Tobirama era aguda, su mirada penetrante fija en Uchiha Madara. Bajando la postura, Tobirama se preparó para la batalla. En cualquier momento, estaba listo para usar la técnica del dios del trueno volador para abatir al desertor. Madara se detuvo y giró lentamente. Su largo cabello negro enmarcaba su mirada intensa y dominante. ¿No puedes irte? Dijo con desdén en la voz. ¿Y crees que puedes detenerme? La mirada de Madara se desvió brevemente hacia Kakuzu. ¿Y tú? ¿También has venido a probar suerte? Una brisa fría pasó, dispersando las hojas caídas. Kakuzu suspiró para sus adentros. Esta situación distaba mucho de ser ideal. No quería participar en ella. Madara, no me malinterpretes. Que te vayas o no no es asunto mío. Es Tobirama quien me metió en este lío. Reprimiendo su creciente frustración, Kakuzu sopesó sus opciones. Una solución pacífica parecía improbable, sobre todo con la inquebrantable determinación de Tobirama.
Madara, puedes irte, dijo Tobirama, con la voz penetrando la tensión. Pero el 9 colas que llevas en la espalda pertenece a Konoha. Déjalo. La risa fría de Madara resonó. Girándose para encarar a Tobirama, sonrió con suficiencia. Entonces, ¿quieres bailar también? Mientras hablaba, el tomoe del Sharingan de Madara giró rápidamente y evolucionó al Manjeki. La intención asesina que siguió fue sofocante, densificando el aire. Las ráfagas de viento que lo rodeaban parecían cuchillas, obligando a Tobirama y Kakuzu a protegerse el rostro mientras retrocedían unos pasos. La diferencia de fuerza era innegable. Los pensamientos de Kakuzu corrieron. Tobirama, entiendo tu rencor, pero esto es imprudente. Te enfrentas a alguien con todas las razones para odiarte. Madara ha reprimido su ira durante años, ¿y ahora? Es solo cuestión de tiempo antes de que esto explote. En silencio, Kakuzu activó su miedo al rencor terrestre, asegurando que los hilos de su corazón quedarán enterrados profundamente. Si las cosas salían mal, al menos su supervivencia estaba garantizada. Justo cuando la batalla parecía inevitable, zas, zas, zas. Decenas de agentes del Ambu llegaron con movimientos precisos y coordinados. En cuestión de segundos, formaron un perímetro alrededor de Madara. Este era el equipo de emergencia de Konoha. Shinobi de élite listos para actuar en cualquier momento. Con Tobirama y Kakuzu entre ellos, su fuerza combinada era formidable, suficiente para hacer durar a cualquier otro Kage. Pero para Madara, eran meras molestias. Insectos, se burló. Su chakra se encendió y la energía opresiva sacudió el suelo bajo sus pies. Empezó a formar sellos, y la silueta de un Susanoo empezó a materializarse. Madara-sama, por favor, cálmese. Una voz cortó la tensión. Madara hizo una pausa y miró por encima del hombro. El que hablaba era miembro del clan Nara y sus ojos calculadores delataban la presión bajo la que se encontraba. El Hokage estará aquí en breve. El chakra de Madara se calmó, aunque solo levemente. La palabra Hokage flotaba en el aire, despertando algo en su interior. Era un título con el que alguna vez había soñado, pero que había abandonado hacía tiempo. Los recuerdos que traía eran amargos y nostálgicos, un doloroso recordatorio de lo perdido. Unos momentos después, llegó una figura, separando a la multitud sin esfuerzo. Envuelto en la capa del Hokage, Hashirama Senju dio un paso adelante. Los shinobi que los rodeaban instintivamente se hicieron a un lado, dándole un camino directo hacia Madara. Hashirama se detuvo a unos pasos de distancia, con la mirada cargada de emoción. No gritó ni exigió respuestas. Simplemente miró a su viejo amigo. Su expresión era una compleja mezcla de tristeza y comprensión. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio y el peso de su historia quedó flotando en el aire. Finalmente, habló. Madara, Konoha es nuestro sueño. Sin discusiones ni condenas, solo la sencillez de una ambición compartida de la infancia. En aquel entonces, eran puros, ajenos a las complejidades del mundo. Aquellas promesas que se hicieron de niños eran lo que más atesoraban. Ahora, casi todo lo que una vez soñaron se había hecho realidad. Abandonarlo ahora sería como negar su yo pasado. Hashirama ansiaba desesperadamente saber qué pensaba Madara en realidad en ese momento. Seguramente, en algún lugar de su corazón, ese sueño de la infancia aún se agitaba, aunque débilmente. Madara cerró los ojos y, por un instante fugaz, sus labios parecieron curvarse ligeramente, como si recordara algo. Pero al abrirlos de nuevo, su rostro estaba desprovisto de emoción. Quizás incluso ese breve destello de sentimiento fuera el último vestigio de su nostalgia. Luego, frente a todos los presentes, Madara habló. Hashirama, el mundo no funciona como deseas. Cuanto más vivas, más comprenderás la futilidad, el dolor y el vacío que impregnan la realidad. Escucha bien. Donde hay luz, siempre habrá sombra. El concepto de victoria implica la derrota. Buscar la paz con intenciones egoístas solo conduce a la guerra. Proteger el amor inevitablemente engendra odio. Estas fuerzas están ligadas por la causa y el efecto. No pueden separarse. Esa es la realidad. Cuando Madara terminó de hablar, el centenar de shinobi reunidos se sumió en un silencio unánime. Todos comprendieron. Las palabras de Madara contradecían rotundamente los ideales del Hokage. Tenía sentido, entonces, por qué Madara había decidido irse de Konoha. Diferencias ideológicas. Era bastante razonable. Pero Kakuzu, observando la escena desde la distancia, notó algo más. Entre la multitud, algunos fruncieron el ceño levemente, como Nara Shoroku y otros conocidos por su intelecto. Parecían percibirlo también.
Las palabras de Madara no eran simplemente un desacuerdo con los ideales de Ashirama. Volviendo la mirada hacia Madara, Kakuzu pensó en los rumores. Era bien sabido que Madara había sido manipulado por Zetsu Negro, lo que finalmente condujo a su caída. Si la cronología era precisa, Madara ya debía haber visto la tablilla alterada. Aún así, Kakuzu estaba seguro. Estas palabras no eran resultado de la influencia de Zetsu Negro. Esa criatura ni siquiera tenía el valor de presentarse ante Madara en ese momento. No, estas eran las propias conclusiones de Madara, fruto de su filosofía personal. Kakuzu no podía negarlo. El argumento de Madara parecía mucho más realista que el idealismo de Ashirama. Si bien Ashirama imaginaba extender el amor por todo el mundo shinobi, era un sueño admirable, pero parecía ingenuo. Como dijo Madara, el amor y el odio están entrelazados, unidos por la causalidad. En cuanto a profundidad filosófica, Madara había superado a Ashirama. Su caída se debió únicamente a la manipulación de Zetsu Negro. Aún así, Kakuzu no podía evitar considerar a Madara como el filósofo del mundo shinobi. Tales perspectivas estaban fuera del alcance de la mayoría. Sacudiendo la cabeza, Kakuzu salió de sus pensamientos. Con Ashirama presente, era evidente que esta batalla no ocurriría. Una sutil sensación de alivio lo invadió. Al observar los alrededores, Kakuzu notó que la multitud había crecido considerablemente. Junto a él, dos jóvenes shinobi habían aparecido en algún momento. La mirada de Sarutobi Hiruzen estaba fija en Madara, con el ceño fruncido mientras reflexionaba sobre las palabras de Luchia. Mientras tanto, Danzo murmuraba para sí mismo: donde hay luz, debe haber sombra. ¿Qué? Kakuzu se dio cuenta de repente de que estos dos ya eran genin. A juzgar por sus expresiones, habían asimilado por completo las palabras de Madara. Luz y sombra. Al observar los rostros serios de los dos chicos, Kakuzu sintió un escalofrío amenazante. Las semillas de la oscuridad de Konoha, las raíces ocultas en las sombras, estaban siendo plantadas. Capítulo 59. El tenso enfrentamiento a las puertas de la aldea llegó a su inevitable fin. Con un gesto solemne de la mano, Senju Ashirama indicó a la multitud reunida que se apartara, permitiendo que Uchiha Madara saliera a grandes zancadas de las puertas de Konohagakure. Tras el incidente, corrieron rumores entre los aldeanos. ¿Por qué el Hokage había permitido que Madara se marchara? Al ser preguntado directamente, la respuesta de Ashirama fue simple. El 9 colas fue capturado por Madara. Es lógico que él asuma la responsabilidad. Sin embargo, muchos creían que había algo más en la historia. Algunos especulaban que la decisión de Ashirama se debía a una nostalgia persistente, a su negativa a romper el vínculo que una vez compartieron. Su corazón compasivo, al parecer, aún albergaba la esperanza de que Madara algún día regresara a la aldea. En el fondo, Ashirama probablemente comprendía las escasas posibilidades de tal reconciliación, pero persistió de todos modos. Para algunos, esta fe inquebrantable rozaba la insensatez. Sin embargo, fueron precisamente personas como Ashirama, aquellos que se atrevieron a soñar con la paz en un mundo dominado por la discordia, quienes impulsaron a la humanidad de la barbarie a la armonía. Pero no todos compartían este idealismo. Dentro del laboratorio, la expresión de Senju Tobirama era gélida. Con un fuerte crujido, su mano golpeó la mesa de madera. No entiendo por qué mi hermano lo dejó regresar. Gruñó Tobirama. Cuando Madara inevitablemente resurja, su venganza se dirigirá directamente a Konoha. Pragmático como siempre, la frustración de Tobirama era evidente. Sin embargo, él no estaba al mando. Las decisiones estaban firmemente en manos de Ashirama. Oye. Tranquilo. Kakuzu, sentado frente a Tobirama, encendió un cigarrillo tranquilamente e hizo un gesto hacia los niños que estaban cerca. Cuídate. Les estás dando un mal ejemplo. El comentario devolvió la cordura a Tobirama. Respiró hondo y enderezó la postura, dejando a un lado su arrebato anterior. Tienes razón. Eso fue impropio de mí. Dirigió su mirada hacia Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo, quienes estaban cerca. Ambos han trabajado duro hoy. Vayan a descansar. Los dos hicieron una reverencia respetuosa antes de abandonar el laboratorio. Su partida sumió la habitación en un silencio incómodo. La mente aguda de Tobirama ya estaba en acción. El silencio en ese espacio nunca era ocioso. Kakuzu, despreocupado, dio otra calada a su cigarrillo, observando cómo el hermano menor del Hokage se sumía en sus pensamientos. Tras una larga pausa, Tobirama abrió los ojos de repente. Un destello dorado brilló en su mirada penetrante. ¿Qué opinas? ¿Funcionarían las técnicas de sellado contra una amenaza como Madara?
Los labios de Kakuzu se curvaron en una sonrisa irónica. Le estás dando demasiadas vueltas. Tobirama era innegablemente brillante, un ejemplo entre los mortales comunes de este mundo. Sin embargo, comparado con verdaderos monstruos como Madara, la diferencia seguía siendo considerable. Ya tienes una técnica de sellado, ¿verdad? Preguntó Kakuzu, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo con indiferencia. ¿Por qué no la usaste con Madara hoy? La pregunta no era maliciosa, pero Kakuzu no pudo contener una risita. La idea de usar el sello de los 4 símbolos, una técnica con riesgos catastróficos, contra alguien como Madara era ridícula. Incluso Tobirama lo sabía mejor. Un sello mal ejecutado podía ser contraproducente, condenando al usuario en lugar del objetivo. Para Kakuzu, tales técnicas eran, en el mejor de los casos, apuestas peligrosas, nada más que jutsus inferiores. ¿Conoces el sello consumidor de demonios muertos del clan Uzumaki? Preguntó Tobirama, imperturbable ante el escepticismo de Kakuzu. Kakuzu asintió. Por supuesto. Son parientes lejanos de tu clan Senju, ¿verdad? El sello consumidor del demonio muerto era innegablemente poderoso, superando con creces las creaciones del propio Tobirama. Sin embargo, su uso exigía requisitos muy estrictos. Control preciso, gran habilidad y el precio final, la vida. Quizás hayas malinterpretado mi pregunta, dijo Tobirama, tamborileando pensativo con un dedo sobre la mesa. He visto a los Shinigami invocados por el sello consumidor del demonio muerto, una fuerza capaz de separar almas y arrastrarlas a la tierra pura. ¿Crees que es posible inspirarse en la propia tierra pura? El interés de Kakuzu se despertó. Apagó el cigarrillo y se inclinó hacia adelante con expresión de curiosidad. Esa sí que es una idea intrigante. La mención de la tierra pura, la invocación de almas y la potencial ruptura de las leyes naturales, estaba claro hacia dónde se dirigían los pensamientos de Tobirama. El amanecer del Edo Tensei estaba en el horizonte. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. Tras la primera cumbre de los 5 Kage, la vida en Konohagakure adquirió un ritmo estable. La aldea prosperó, rebosante de energía y crecimiento. Esta era marcó la edad de oro de Konoha, su período más próspero y de mayor desarrollo. En la bulliciosa calle comercial principal, los negocios florecían. Había restaurantes de yakiniku vibrantes, posadas con aguas termales humeantes, tiendas de herramientas ninja concurridas y posadas con anfitrionas que recibían a los clientes en sus puertas. Entre ellos, un establecimiento destacaba por ser el más concurrido, una sala de juegos de azar recién inaugurada. Pero no me malinterpreten, el casino era completamente legal, operaba con los permisos correspondientes y cumplía con las regulaciones. El local se había convertido rápidamente en el negocio más rentable de Konoha, atrayendo a innumerables clientes con su atractivo. En ese mundo, el juego era una industria lucrativa. Como decía el dicho, la casa siempre gana. Aunque los jugadores podían llevarse pequeñas ganancias, los croupieres nunca perdían. Curiosamente, esta sala de juego en particular, el Casino Esquires, había abierto hacía solo 6 meses. Sin embargo, en tan poco tiempo, había dominado el panorama del juego en Konoha, obligando a sus competidores a fusionarse con ella o a cerrar sus puertas por completo. Si crees que la razón por la que el Casino Esquires ocupa una posición importante en Konohagakure se debe a sus métodos despiadados, estás totalmente equivocado. Lo cierto es que este casino destaca en todos los aspectos, ya sea el papeleo, la administración o la atención al cliente. Todo está impecable. Es precisamente este nivel de excelencia lo que ha permitido al Casino Esquires dominar el mercado del juego en Konoha, convirtiéndolo en una enorme máquina de hacer dinero. Cada día, un flujo constante de jugadores acude al casino. Mientras buscan emociones fuertes, no pueden resistirse a especular sobre el misterioso dueño detrás de la operación. ¿Cómo podría alguien ejercer tal poder en Konoha? Los rumores corren desenfrenados. Abundan las teorías, a cuál más descabellada. Figuras prominentes de Konoha, e incluso del País del Fuego, se han visto arrastradas a las conversaciones de los jugadores, con sus reputaciones trastocadas. Sin embargo, nadie puede dar una respuesta definitiva. Dado que la verdadera identidad del dueño sigue siendo un misterio, la gente, naturalmente, dirige su atención al personal del casino. Un día, un hombre bajo, con un bigote bien recortado y vestido con ropa elegante, entró en las profundidades del casino. Flanqueado por 2 imponentes guardaespaldas, su presencia atrajo la atención de inmediato. Algunos lo conocían como Bigotecito, mientras que otros lo llamaban respetuosamente el Maestro Bigote.
Gestionaba las operaciones diarias del casino, supervisando todo, desde el más mínimo detalle. Sin embargo, todos sabían que era solo una figura decorativa, no el verdadero jefe. Aún así, Bigotecito era meticuloso en el cumplimiento de las normas impuestas por su jefe. Las instrucciones del jefe eran claras. Al gestionar asuntos externos, nunca traspasar los límites de los protocolos establecidos. Para un hombre tan experimentado y astuto como Bigotecito, que llevaba años lidiando con las complejidades de las relaciones humanas, esto no suponía ningún reto. Solo se atrevía a reunirse con su jefe en persona en contadas ocasiones, cuando ocurría algo realmente importante. Hoy fue una de esas ocasiones. Se paró frente a un conjunto enorme de puertas. Juntó las manos y canalizó su chakra hacia afuera, asegurándose de que no hubiera presencias indeseadas cerca. Tras confirmar que la zona era segura, asintió a los dos guardias que estaban detrás de él. Lo comprendieron de inmediato. Con un esfuerzo sincronizado, los dos hombres se aferraron a las puertas, con los músculos abultados y las venas palpitando mientras se movilizaban. Crujir, las pesadas puertas finalmente se abrieron, revelando la figura sentada dentro. Sin duda, este fue el verdadero cerebro del Skies Casino. Bigotecito levantó la cabeza, fijando la mirada en la persona que tenía delante. Lo que vio distaba mucho de lo que cualquiera podría esperar. El jefe no era una figura amenazante envuelta en la oscuridad, sino un individuo refinado y erudito, y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leik en capítulo 60. Una vez, Kakuzu luchó con kunais y jutsus en las calles. Ahora, compra propiedades, dirige fábricas y charla amablemente con sus clientes. Un auténtico ejemplo de jefe. Kakuzu se recostó en su silla, con los pies apoyados en un taburete y el cuerpo reclinado en un ángulo de 120 grados. Permanecía sentado en silencio, irradiando un aire refinado mientras hojeaba documentos. De lejos, parecía un shinobi culto y de alta calidad. Su mirada se posó ligeramente en el documento que tenía en la mano. Los principios de la reconstrucción de organismos. Un texto excepcional de hace un siglo, era una maravilla tecnológica en este mundo. Los animales descritos aquí no eran perros y gatos comunes. Eran criaturas únicas del mundo shinobi. Pulpos del tamaño de montañas, aves voladoras de 3 o 4 cabezas y enormes rinocerontes capaces de derribar árboles de un solo paso. Lo que los diferenciaba de las bestias normales era la presencia de chakra en sus cuerpos. Con suficiente fuerza, un shinobi poderoso podía incluso someterlos como bestias de invocación. Hace 100 años, alguien teorizó sobre la clonación de estos animales usando solo un mechón de pelo o pluma. Desafortunadamente, con la guerra asolando la Tierra y la falta de la tecnología necesaria, la idea se quedó en eso, una teoría. Pero ahora, parecía plausible. Kakuzu pasó página tras página, absorto en el texto. De repente, la puerta se abrió. De pie respetuosamente en la puerta estaba su subordinado, Kaede. Los apodos que Kakuzu les daba a sus subordinados eran directos y a menudo se basaban en sus rasgos más evidentes. Kaede, ¿qué pasa? El subordinado hizo un gesto con la mano, indicando a los guardias que se fueran, y ellos, con prudencia, cerraron la puerta tras ellos. A solas, Kaede le puso una mano en el pecho y se disculpó. Kakuzu-sama, le pido disculpas. Hay un asunto que requiere su atención. Hablar. Alguien nos pidió prestadas 3 grandes sumas. Espera, interrumpió Kakuzu con un tono frío. ¿Olvidaste mis reglas? El casino Skies operaba legalmente, y Kakuzu había añadido una regla adicional para los préstamos. Un préstamo a la vez. Un prestatario solo podía solicitar otro préstamo después de pagar el primero. ¿Y me estás diciendo que esta persona pidió prestado 3 veces sin pagar y esta vez volvió a perder? El tono de Kakuzu se volvió más gélido, y la habitación pareció congelarse con él. El frío opresivo hizo temblar a Kaede. Cayó de rodillas, tartamudeando. Kakuzu-sama, el prestatario, es del clan Senju. Tenía una historia tan convincente que el personal del nivel inferior bajó la guardia. ¿Senju? Los ojos de Kakuzu se entrecerraron. El rápido crecimiento del casino Skies se debió en parte a Senju Tobirama, asistente del Hokage, quien lo había respaldado. Sin embargo, todas las operaciones y la administración estaban a cargo exclusivamente de Kakuzu. Sin su apoyo a los experimentos de Tobirama, la investigación de jutsus prohibidos se habría derrumbado hace mucho tiempo. Fue un acuerdo mutuamente beneficioso. Aún así, Kakuzu no tenía intención de dar rienda suelta a ningún Senju, sin importar su estatus. Tráelo aquí, ordenó Kakuzu.
Kaede dudó, tragando saliva con dificultad. Kakuzu-sama, el chakra de ese hombre es fuerte, probablemente de nivel Jonin. Me temo, si se niega, interrumpió Kakuzu con una mirada penetrante, te arrodillarás y le rogarás que te golpee hasta dejarte magullado y maltratado. Luego, arrástrate hasta el complejo Senju y rodarás por sus puertas, diciéndoles que este asunto no terminará sin 1.000.000.000 de ríos. ¿Hacerse el muerto en la puerta de Senju? Eso fue una sentencia de muerte. Kaede tragó saliva y asintió de mala gana antes de salir corriendo. Afortunadamente, el deudor Senju pareció sorprendentemente cooperativo y fue llevado a la oficina de Kakuzu en cuestión de minutos. El hombre irradiaba vitalidad. Su actitud alegre contrastaba por completo con su enorme deuda. Lo más llamativo era su corte de pelo tazón. Era casi una declaración de personalidad. Kakuzu despidió a Kaede con un gesto, su tono tranquilo pero autoritario. Déjamelo a mí. Aliviado, Kaede cerró rápidamente la puerta detrás de él. La mirada de Kakuzu se fijó en el hombre. Las sutiles fluctuaciones de chakra de su cuerpo insinuaban un jutsu de transformación. Pero la transformación era ridículamente pobre. Si alguien lo comparara con una fotografía antigua, lo notaría al instante. Esta era claramente una versión más joven del propio Hashirama Senju. Al ver la mirada penetrante de Kakuzu, el hombre se rascó la cabeza tímidamente, inclinó su rostro hacia arriba en un ángulo absurdo y dejó escapar una carcajada. Ja. ¡Qué mal! No esperaba que el jefe fuera Kakuzu-sama. Eso facilita mucho las cosas. Maricón. Con una explosión de humo, la transformación desapareció, revelando los rasgos familiares del primer Hokage. Cabello hasta la cintura, túnicas simples de colores claros y su cara siempre tonta. Por favor, Hokage-sama, tome asiento, dijo Kakuzu con una sonrisa educada. Hashirama se sentó con una sonrisa incómoda y juntó las manos. Kakuzu, disculpa. Olvidé traer dinero para estos viajes. Te lo pagaré la próxima vez. Su tono era serio y de disculpa. Kakuzu, siempre pragmático, decidió complacerlo. Si el Hokage lo dice, confiaré en tu palabra. Sopesando los 3 pagarés en su mano, Kakuzu notó que la cantidad total apenas llegaba a los 10 millones de ri. Para él, era una gota en el océano. Honestamente, ni siquiera le importaba si la deuda se pagaba. Ja, Kakuzu, ¿de verdad me entiendes? Guarda esos pagarés por ahora. Te juro que te los devolveré tarde o temprano. Entonces, ¿puedo irme ya? El estimado Hokage quiere irse. ¿Quién se atrevería a detenerlo? Kakuzu, tienes un gran sentido del humor. Senju Hashirama rió torpemente y estaba a punto de irse cuando los labios de Kakuzu se curvaron en una sonrisa maliciosa. Señora Hashirama, me aseguraré de enviarle estos pagarés a su residencia más tarde. Por cierto, ¿no es Uzumaki Mito-sama quien administra las finanzas de su hogar? Al escuchar el nombre de Mito, Hashirama se congeló, su expresión cambió a una mezcla de pánico y vergüenza. Kakuzu, vamos, somos amigos, ¿verdad? No puedes hacerme esto. Si envías eso a mi casa, estoy acabado, completamente acabado. ¿Sí? Hablamos de arrodillarnos en el suelo, fregar la tabla de lavar, Durian. Hashirama soltó una exclamación, arrepintiéndose al instante. Se tapó la boca con una mano, reprendiéndose en silencio por haberlo dejado escapar. Kakuzu, por otro lado, se puso de pie y le dio a Hashirama una sonrisa cómplice. Las púas de Durian perforaban la piel, y con el legendario factor de curación de Hashirama-sama, las heridas formaban costras en un instante. Luego se abrían de nuevo, una y otra vez. Mito-sama es un genio. Al escuchar la detallada descripción de Kakuzu, Hashirama quiso cavar un hoyo y enterrarse en él. Rápidamente agarró a Kakuzu del brazo, suplicándole. Kakuzu, nos conocemos desde hace siglos. No puedes dejar que esto se sepa, y menos a mi esposa. Si no, ¿tu esposa? Hashirama-sama, ¿está seguro de que así es como suele referirse a Mito-sama? Bien, me aseguraré de repetirle sus palabras exactas. 4, vamos, Kakuzu. ¿Qué quieres? Dímelo. En ese momento, Hashirama estaba al borde de la desesperación, mientras que Kakuzu mantenía su calma y serenidad. El primer Hokage podía ser una potencia en el campo de batalla, pero en otros aspectos, era sorprendentemente despistado, algo que a Kakuzu le pareció divertido. Desde el momento en que Hashirama entró, Kakuzu había unido 2 detalles clave. Primero, Hashirama afirmó que pagaría la deuda, pero todos sabían que tenía mala suerte. Nunca ganaba en las apuestas, así que cualquier dinero destinado a pagarla probablemente se esfumaría en las mesas.
1 En segundo lugar, el hecho de haber venido solo al casino, disfrazado con un jutsu de transformación, claramente significaba que no quería que nadie en casa se enterara. Mencionar a Mito fue solo una insinuación, pero la reacción fue mejor de lo que esperaba. Para Kakuzu, Uzumaki Mito seguía siendo un enigma. Solo sabía que provenía del clan Uzumaki y que incluso Uchiha Madara le mostraba un respeto excepcional. Considerando la soltería de Madara, Kakuzu sospechaba que podría haber algo ahí. Pero al final, Mito eligió al sencillo y directo Ashirama. Quizás la vida con él prometía algo de diversión. Después de todo, una mujer capaz de mantener a raya tanto a Ashirama como a Madara era una auténtica fuerza a tener en cuenta. El solo hecho de mencionar su nombre casualmente hizo que el llamado dios de Shinobi se sintiera débil de rodillas. Te convierte en el hermano mayor. Al ver a Ashirama retorcerse, Kakuzu se dio cuenta de que lo tenía firmemente en su agarre.